Hola chicos, ¿cómo están? Estaba pendiente dentro de este curso de preinternado desarrollar dos temas, que es enfermedades de la hipófisis y del hipotálamo y obesidad y dislipidemias dentro de los temas de alta rentabilidad. Así que en este video vamos a hablar de el primero de ellos, que es enfermedades de la hipófisis y del hipotálamo. Entonces, vamos a recordar que la hipófisis es una glándula que se va a sentar sobre esta estructura que es la silla turca del hueso esfenoides. Y esta hipófisis va a constar de dos partes, que son la adenohipófisis o hipófisis anterior y la neurohipófisis o hipófisis posterior. La adenohipófisis va a contener células que van a sintetizar distintas hormonas, mientras que la neurohipófisis lo que van a contener son los terminales axónicos de neuronas que se encuentran en el hipotálamo, más específicamente en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. La hipófisis se va a conectar con el hipotálamo a través de esta estructura que es el infundíbulo o tallo hipofisiario, de tal manera que hay una interrelación entre hipotálamo e hipófisis. Además, es importante que ustedes tengan en cuenta que la hipófisis está muy en relación con esta estructura que es el quiasma óptico, que se encuentra directamente por encima de la hipófisis. Y esta estructura, esta relación es muy importante porque cuando hay tumoraciones que afectan la hipófisis y que crecen hacia la parte superior, ¿no? En dirección por encima de la silla turca supracelular, pueden comprimir el quiasma óptico y pueden producir alteraciones en los campos visuales. En cuanto a las hormonas que produce la hipófisis, vamos a tener que la adenohipófisis va a contener células, como les decían, que verdaderamente van a sintetizar hormonas hipofisiarias. Mientras que la neurohipófisis no va a sintetizar hormonas, sino que va a almacenar las hormonas que se van a sintetizar, ¿en dónde? En los núcleos supraópticos y paraventriculares que se encuentran en el hipotálamo. Eso quiere decir que la adenihipófisis verdaderamente sintetiza hormonas, mientras que la neurohipófisis solamente las almacena. Dentro de las hormonas que produce la adenohipófisis vamos a tener TSH, que es la hormona que estimula la secreción de hormonas tiroideas, la GH, que es la hormona de crecimiento, que va a estimular el crecimiento y la diferenciación del tejido óseo y de los otros tejidos blandos, la FSH y LH, que son conocidas también como gonadotropinas, que van a estimular a las gónadas, a los testículos y ovarios, a la secreción de esteroides sexuales y regular la función reproductora. La ACTH, que ya la hemos visto en la parte adrenal, que estimula la corteza adrenal a la secreción de cortisol. Y la prolactina, que estimula el desarrollo mamario y la producción de la leche hacia el final de la gestación y durante el posparto. Y en el caso de la neurohipófisis vamos a tener que almacena estas dos hormonas que son producidas en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Primero vamos a tener la ADH, que es la hormona antidiurética, ¿no? Que también ustedes van a encontrar con el nombre de vasopresina, ambos nombres hacen referencia a la hormona antidiurética, cuya acción va a ser estimular la reabsorción renal de agua, y la oxitocina, que va a tener como función estimular la contracción uterina durante el parto y de las células mioepiteliales de la mama para la eyección de la leche. En el caso de la hormona de crecimiento, nosotros vamos a tener que a nivel del hipotálamo se va a producir una hormona que es la GHRH. Esta hormona GHRH va a actuar sobre la adenohipófisis para que ésta produzca GH, que es la hormona de crecimiento. Y esta hormona de crecimiento puede actuar directamente sobre el tejido óseo para producir el crecimiento o puede estimular a que el hígado produzca una hormona que es la IGF-1
que es el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1, para que éste también estimule el crecimiento óseo y el crecimiento tisular. Esta IGF-1, cuando se encuentra en concentraciones adecuadas, altas, por un feedback negativo, inhibe la secreción de GH e inhibe la secreción de GHRH. En el caso de la prolactina no tiene un factor estimulante como lo tiene la mayoría de hormonas hipofisiarias, sino que va a tener un factor inhibitorio a nivel del hipotálamo. Ese factor inhibitorio va a ser la dopamina, ¿no? Esta dopamina lo que va a hacer es inhibir la secreción de prolactina. ¿Y qué es lo que va a estimular la secreción de prolactina? El principal estímulo para la secreción de prolactina va a ser la succión del pezón por parte del lactante, que va a estimular a que haya esta secreción de prolactina por la adenohipófisis. También puede haber un estímulo para la secreción de prolactina por la hormona hipotalámica TRH. Acuérdense que la TRH es la hormona hipotalámica que estimulaba la secreción de TSH por la adenohipófisis. También la TRH puede estimular la secreción de prolactina, sin embargo es un estímulo menor. El estímulo principal para la secreción de prolactina va a ser la succión del pezón. Sin embargo, el control hipotalámico de la prolactina va a ser predominantemente inhibitorio y esto ha sido motivo de pregunta. ¿Cuál es el factor que controla e inhibe la secreción de prolactina a nivel del hipotálamo? Y es la dopamina. En el caso de la hormona antidiurética, vamos a tener que el principal estímulo para la secreción de la hormona antidiurética va a ser un incremento en la osmolaridad plasmática. Cuando hay un incremento en la osmolaridad plasmática, esto es captado por osmorreceptores que se encuentran a nivel del hipotálamo, de tal manera que en las neuronas hipotalámicas de los núcleos supraópticos y paraventriculares se pueda sintetizar la hormona antidiurética. Ahora la hormona antidiurética se sintetiza en el hipotálamo. Esta hormona antidiurética va a ir hacia la neurohipófisis, aquí solamente se va a almacenar y cuando sea necesario secretar, cuando se aumenta la osmolaridad plasmática, entonces esta es secretada hacia el torrente sanguíneo y va a actuar a nivel del riñón, a nivel específicamente del túbulo colector en el riñón, donde va a permitir, ¿qué cosa? Va a permitir que se expresen estos transportadores de agua que son las acuaporina de tipo 2. Esta acuaporina de tipo 2, que es un transportador de agua, va a permitir que se reabsorba agua desde el riñón y de esta manera disminuir la diuresis. Por eso se llama hormona antidiurética. En cuanto a la patología de la hipófisis, vamos a tener en primer lugar la hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia, ¿qué cosa es? Es el exceso de secreción de prolactina por parte de la adenohipófisis. Dentro de la etiología, la gestación va a ser la causa fisiológica de hiperprolactinemia. De tal manera que en toda mujer en la cual haya un incremento en los niveles de prolactina, siempre se tiene que descartar gestación, porque es una causa fisiológica. Pero la causa no fisiológica más importante, más frecuente, va a ser la farmacológica. Los fármacos van a ser la causa no fisiológica más frecuente de hiperprolactinemia, ¿no? ¿Cuáles son los fármacos que producen con mayor frecuencia hiperprolactinemia? A la cabeza, los antipsicóticos. Este grupo de fármacos como el haloperidol, la risperidona, el sulpiride, van a ser los que con mayor frecuencia causen hiperprolactinemia. Luego también vamos a tener, por ejemplo, los anticonceptivos orales que pueden causar también hiperprolactinemia. Algunos casos, por ejemplo, ranitidina, metoclopramida, el nifedipino también pueden incrementar los niveles de prolactina, los opiáceos. Sin embargo, los antipsicóticos siempre están a la cabeza. Eso no se pueden olvidar. Otra causa de hiperprolactinemia es el prolactinoma, que es un tumor productor de prolactina, un tumor hipoficiario productor de prolactina, que es mucho más frecuente en las mujeres, sin embargo, también se puede presentar en los varones.
Y también existen otras causas de hiperprolactinemia que no son tan frecuentes, como por ejemplo los casos de insuficiencia renal o insuficiencia hepática, donde hay una disminución en la depuración de la prolactina, ¿no? También en mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico puede haber hiperprolactinemia. También se puede presentar hiperprolactinemia en los casos de hipotiroidismo primario. ¿No? Acuérdense que en los casos de hipotiroidismo primario se asocian con una elevación en la TSH, una elevación en la TRH, y habíamos dicho que la TRH puede estimular, aunque de manera débil, la secreción de prolactina. Es por eso que en el hipotiroidismo primario puede haber también hiperprolactinemia. ¿Cuál es la clínica de la hiperprolactinemia? La clínica de la hiperprolactinemia es mucho más marcada en las mujeres, en las cuales se va a presentar característicamente como la asociación de amenorrea con galactorrea. Esa va a ser la clínica característica de la hiperprolactinemia en las mujeres. Sin embargo, en los varones no vamos a poder observar, obviamente, amenorrea, y la galactorrea es muy poco frecuente. En los varones lo que vamos a observar es síntomas de hipogonadismo. Estos síntomas de hipogonadismo van a estar marcados principalmente por la presencia de disfunción eréctil o disminución de la libido. Y en algunos casos también vamos a poder encontrar que estos pacientes podrían tener asociado ginecomastia. ¿Cómo se hace el diagnóstico de hiperprolactinemia? Obviamente hay que dosar los valores de prolactina, y en el caso de la mujer siempre es importante primero descartar gestación, ¿no? Hay que hacer una prueba de embarazo para ver si está gestando o no. Si la paciente no está gestando, entonces los valores de prolactina me pueden guiar más o menos a la causa etiológica de la hiperprolactinemia. En el caso de causas de que la hiperprolactinemia se produzca por causas no tumorales, es decir, que no sea un prolactinoma el causante de la hiperprolactinemia, generalmente los valores de prolactina van a ser menores de 100. Mientras que cuando la hiperprolactinemia se produce por la presencia de un tumor, suelen ser valores mayores de 200. Cuando se encuentran entre 100 y 200 pueden corresponder tanto a causas no tumorales como tumorales, pero hay que hacer ahí mayores estudios. En cuanto al tratamiento de la hiperprolactinemia, el tratamiento de la hiperprolactinemia siempre es tratamiento médico y se utilizan en este caso agonistas dopaminérgicos, o sea, algo que se parezca a la dopamina, porque habíamos dicho que la dopamina inhibe la secreción de prolactina, por eso se utilizan agonistas dopaminérgicos. ¿Cuáles son estos? Son la cabergolina y la bromocriptina. Esos son los agonistas dopaminérgicos, ¿no? Incluso si es que la hiperprolactinemia fuera de causa tumoral, como el prolactinoma, el tratamiento sigue siendo médico con estos agonistas dopaminérgicos, ¿no? Es probablemente la única patología tumoral a nivel de la hipófisis que el tratamiento no es quirúrgico de primera elección, sino es médico con los agonistas dopaminérgicos. Ustedes le dan cabergolina o bromocriptina al paciente con prolactinoma y se reduce el tamaño de la tumoración. Entonces, esto siempre tienen que tenerlo en consideración porque a veces piensa que por ser un tumor es cirugía y no es así. En este caso, el prolactinoma siempre es médico con los agonistas dopaminérgicos. La otra patología es la acromegalia y el gigantismo. En este caso lo que vamos a tener es que se produce un exceso en la secreción de hormona de crecimiento y consecuentemente de IGF-1. La diferencia entre acromegalia y gigantismo va a estar determinado por el momento en el cual se produce el exceso de hormona de crecimiento. En el caso de la acromegalia se va a producir cuando el exceso de hormona de crecimiento se presenta después del cierre del cartílago de crecimiento. Después del cierre del cartílago de crecimiento. Y en el caso del gigantismo, se va a producir el exceso de hormona de crecimiento antes del cierre del cartílago de crecimiento. De tal manera que en el caso del gigantismo, como aún no se ha cerrado el cartílago de crecimiento, el paciente crece en altura, entonces tiene alturas que sobrepasan los 2 metros, mientras que en el gigantismo, mientras que en la acromegalia, como ya se cerró el cartílago de crecimiento, el paciente no crece en altura, sino que crece hacia lo ancho el hueso, de tal manera que ustedes vean, esta paciente va a presentar
crecimiento de las estructuras óseas, pero hacia lo ancho, produciendo que hayan alteraciones en los rasgos faciales o crecimiento en el volumen de las manos y los pies, ¿no? En cuanto a la etiología, la acromegalia y gigantismo se produce mayormente por la presencia de un tumor hipofisiario, un tumor en la hipófisis, un tumor hipofisiario que produce hormona de crecimiento. Esa es la causa más frecuente de acromegalia y gigantismo. En cuanto a la clínica, habíamos dicho que en el caso del gigantismo, lo que vamos a encontrar es un incremento en la altura de estos pacientes, y en el caso de la acromegalia, como el hueso crece a lo ancho, lo que vamos a encontrar es que el paciente va a presentar una facies tosca, donde va a haber un incremento de los arcos ciliares, vean ustedes aquí en la imagen, un crecimiento del maxilar inferior, va a haber prognatismo, va a haber crecimiento de orejas, crecimiento de nariz, de boca, de lengua, haciendo pues que la paciente, conforme avanza la acromegalia, pues se vayan deformando los rasgos faciales. Y juntamente con la facie tosca va a haber un incremento en el volumen de las manos y de los pies. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de la acromegalia se hace primero dosando IGF-1, que esta IGF-1 va a estar incrementada para la edad y el sexo del paciente. Y una vez que se ha corroborado que hay un incremento de IGF-1 para la edad y el sexo del paciente, se hace un test de tolerancia similar a lo que se hace para el diagnóstico de diabetes, pero en el cual se mide hormona de crecimiento, ¿no? En estos casos, estos pacientes con acromegalia y gigantismo, lo que van a tener es un incremento en los niveles de hormona de crecimiento durante el test de tolerancia, ¿no? En condiciones normales, cuando yo le doy una sobrecarga de glucosa a una persona, los valores de hormona de crecimiento tienden a disminuir, tienden a bajar. En este caso no. En este caso los valores de hormona de crecimiento se mantienen altos y eso confirma la acromegalia. En cuanto al tratamiento, como es una patología tumoral, en este caso el tratamiento va a ser básicamente con cirugía. La otra patología es la diabetes insípida. En este caso vamos a tener que hay un déficit en la secreción o una resistencia a la acción de esta hormona, que es la hormona antidiurética. ¿Cuál es la etiología de la diabetes insípida? Vamos a tener una diabetes insípida central, en caso cual haya alteración a nivel hipotalámico, hipofisiario, básicamente por la presencia de tumores o pacientes que han sido sometidos a cirugía o pacientes que hayan tenido traumatismos encefalocranianos, que lo que van a hacer es que haya una disminución en la secreción de hormona antidiurética. O sea, no se va a secretar hormona antidiurética, no se va a producir hormona antidiurética. Por otro lado, la diabetes insípida nefrogénica, el problema no va a estar a nivel central, sino el problema va a estar a nivel del riñón, en donde básicamente vamos a tener que hay una resistencia a la acción de la hormona antidiurética. Y en este caso, generalmente las causas más frecuentes es el uso de fármacos como el litio o algunos desórdenes metabólicos, como por ejemplo la hipercalcemia. En cuanto a la fisiopatología de la diabetes insípida, vamos a tener que el déficit de hormona antidiurética en el paciente va a hacer que se incremente la diuresis, haya poliuria en estos pacientes. Al paciente, al no reabsorber agua, excreta grandes cantidades de orina, y como se excretan grandes cantidades de agua en la orina, entonces lo que vamos a tener es que la orina se va a diluir. Esta dilución de la orina nosotros lo vamos a poder evidenciar a través de la medición de la osmolaridad urinaria. En este caso, los pacientes con diabetes insípida tienen una osmolaridad urinaria que está disminuida. Al haber un exceso o un incremento en la diuresis, en este caso, entonces los pacientes poco a poco se van a ir deshidratando. Y al deshidratarse, como consecuencia de esta deshidratación, la osmolaridad plasmática se va a incrementar. Acuérdense que la osmolaridad plasmática va a ser
la viscosidad que tiene la sangre, por así decirlo de una manera sencilla. Entonces, en estos pacientes que orinan mucho y están deshidratados, empieza a incrementarse la osmolaridad plasmática. Y el componente principal dentro de la osmolaridad plasmática es el sodio. Entonces, estos pacientes van a cursar con también un incremento en los niveles de sodio sérico, es decir, va a haber hipernatremia, ¿no? Y como consecuencia, frente a esta deshidratación, este incremento en la osmolaridad plasmática, se va a producir polidipsia. Eso quiere decir que en la diabetes insípida primero se produce poliuria como consecuencia de un déficit de la hormona antidiurética y luego como mecanismo compensatorio va a venir polidipsia. En cuanto al diagnóstico de la diabetes insípida, el diagnóstico general se va a hacer precisamente mediante estos hallazgos en los cuales vamos a encontrar que el paciente con poliuria y polidipsia tiene una osmolaridad urinaria disminuida, una osmolaridad plasmática incrementada y vamos a encontrar que estos pacientes tienen hipernatremia. Sin embargo, la diabetes insípida no es la única patología que va a ir con poliuria y polidipsia, ¿no? Hemos visto ya la diabetes, pero en ese caso de la diabetes mellitus, vamos a encontrar ahí niveles de glucosa elevado, ¿no? Pero hay una patología con la cual hay que hacer el diagnóstico diferencial principalmente, y esa patología es la polidipsia primaria, ¿no? En este caso, estos pacientes tienen una compulsión por tomar líquidos de manera descontrolada, de tal manera que primero es la polidipsia, la primera es el incremento en la ingestión de agua, y luego se produce la poliuria. O sea, acá el mecanismo fisiopatológico es al revés, ¿no? ¿Cómo yo hago el diagnóstico diferencial entre una polidipsia primaria y una diabetes insípida? Mediante un test que se llama test de restricción hídrica, ¿no? En este caso lo que yo hago es hospitalizo a mi paciente y no le doy de tomar agua. El paciente que tiene polidipsia primaria, yo le dejo de dar agua y el paciente inmediatamente va a dejar de orinar, porque su problema es que él estaba tomando mucha agua como una compulsión. En cambio, en el paciente con diabetes insípida, tú le restringes el líquido y el paciente sigue orinando, porque su problema no es que tome mucha agua, sino que hay un déficit en la secreción o acción de la hormona antidiurética. En cuanto al diagnóstico etiológico, es decir, para diferenciar entre una diabetes insípida central y una nefrogénica, entonces ustedes tienen dos opciones. La primera es medir hormona antidiurética. En el caso de una diabetes insípida central, la hormona antidiurética ustedes la van a encontrar disminuida, porque precisamente en el central lo que tenemos es una disminución en la secreción de hormona antidiurética. Y en el caso de la nefrogénica, como el problema no es la secreción, la síntesis de hormona antidiurética, sino que hay una resistencia a su acción, ustedes van a encontrar la hormona antidiurética elevada. Otra forma es hacer una prueba terapéutica dándole un análogo de la hormona antidiurética al paciente, que es la desmopresina. ¿Qué es lo que sucede si ustedes le dan desmopresina al paciente? El paciente que tiene una diabetes insípida central, como le están dando ustedes lo que le falta a este paciente, entonces este paciente va a empezar a disminuir el volumen urinario, la orina ya no va a estar tan diluida y lo que vamos a tener como consecuencia es que se va a incrementar la osmolaridad urinaria de este paciente porque este paciente ya no está eliminando grandes cantidades de agua en la orina. En cambio, en la nefrogénica, por más que yo le dé desmopresina, por más que yo le dé este análogo de la hormona antidiurética, su problema no es que le falte hormona antidiurética, sino que esta no actúa de manera adecuada. Entonces, en estos pacientes la osmolaridad urinaria seguirá estando baja, no habrá ningún cambio. De esta manera, entonces, yo puedo diferenciar si se trata de una central o de una nefrogénica. En cuanto al tratamiento, en la diabetes insípida central, lo que yo tengo que dar, obviamente, es lo que le falta. En este caso le voy a dar desmopresina, no le falta la hormona antidiurética. Y en el caso de la nefrológica, lo que tengo que tratar es la causa, ¿no? Tengo que ver por qué es que se está produciendo esta resistencia a la hormona antidiurética. Lo contrario a la diabetes insípida vendría a ser el CIHAT, que es la secreción inadecuadamente excesiva de hormona antidiurética. En este caso, el CIHAT
Dentro de su etiología, puede ser una etiología central, básicamente en pacientes que han tenido cirugías a nivel del hipotálamo, hay alguna tumoración a nivel hipotalámico hipoficiario, o pacientes que han sufrido traumatismos encefalocranianos que hacen que se estimule la secreción de hormona antidiurética por parte de las neuronas hipotalámicas. También puede haber una producción ectópica de hormona antidiurética, que en este caso es mucho más frecuente con el carcinoma pulmonar de células pequeñas, ¿no? Es uno de los tumores que como síndrome paraneoplásico hace un CIJAD. Y en el caso de los fármacos vamos a tener ahí a la carbamazepina a la cabeza. La carbamazepina es una causa farmacológica de CIJAD. En este caso, la fisiopatología es lo contrario a la diabetes insípida. Va a haber un exceso de hormona antidiurética que va a hacer que se reabsorba más agua de tal manera que la orina va a ser más concentrada. Entonces vamos a tener en este caso que la osmolaridad urinaria va a estar incrementada porque va a ser concentrada la orina, ¿no? Al reabsorberse más agua, lo que va a suceder es que la osmolaridad plasmática más bien va a disminuir, ¿no? Porque se reabsorbe más agua, entonces el plasma ya no está tan concentrado, se diluye, disminuye la osmolaridad plasmática. Y junto con la disminución de la osmolaridad plasmática, lo que vamos a tener es una disminución de su componente principal, que es el sodio. De hecho, la hiponatremia es el hallazgo que marca o que determina que uno empieza a hacer el estudio y diagnostique el CIJA, ¿no? Estos pacientes que tienen CIJA van a presentarse dentro de la clínica con diversos grados de hiponatremia y eso es lo que va a marcar para que uno empiece a hacer el estudio y se dé cuenta que el paciente tiene CIJA. Al momento del diagnóstico, el CIJA se va a caracterizar por la hiponatremia, que ya les había comentado, pero esta hiponatremia va a ser una hiponatremia hiposmolar, ¿no? Porque cursa con una osmolaridad plasmática baja, y va a ser euvolémica. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que no hay un incremento en la volemia de este paciente. A pesar que se está reabsorbiendo más agua, esto no condiciona que haya hipervolemia, no condiciona que haya la presencia de edemas, por ejemplo, ¿no? Este CIJAD, la volemia se mantiene de manera normal. Y esto se debe a que básicamente lo único que se está haciendo es reabsorción de agua y no se está variando la cantidad de sodio corporal total. Por eso es que no hay hipervolemia. En este caso lo que hay es una volemia normal. Y esto es característico del CIJAD, una hiponatremia hiposmolar euvolémica. Pero para hacer el diagnóstico de CIJAD siempre yo tengo que descartar dos patologías que pueden cursar con hiponatremia también, dos trastornos endocrinos, que son el hipotiroidismo y la insuficiencia adrenal. Entonces, si yo tengo una hiponatremia hiposmolar euvolémica, primero descarto hipotiroidismo, descarto insuficiencia adrenal, y si el paciente no tiene ninguna de estas dos patologías y tiene una hiponatremia hiposmolar euvolémica, entonces se trata de un CIJAD. En cuanto al tratamiento, básicamente el tratamiento principal va a ser la restricción hídrica, ¿no?, de los pacientes. También se pueden utilizar medicamentos que son antagonistas de la hormona antidiurética, que son los famosos baptanes, aunque realmente no se utilizan con mucha frecuencia, y es importante siempre corregir la hiponatremia de estos pacientes, que acuérdense que la hiponatremia se corregirá dependiendo de la severidad de la hiponatremia y de la velocidad con la que se ha instaurado, ¿no? Y para terminar la parte de hipófisis vamos a tener los tumores hipoficiarios y el hipopituitarismo. En el caso de los tumores hipoficiarios, acuérdense que estos se clasifican de acuerdo a su tamaño o de acuerdo a su función. En el caso del tamaño se pueden clasificar como microadenomas, si es que tienen un tamaño, el tamaño tumoral es menor de 1 centímetro, o como macroadenomas, si es que estos miden 1 centímetro más. Y en el caso de la función va a estar determinado si es que estos tumores producen o no hormonas. Entonces serán tumores funcionantes, si es que producen alguna hormona en específico, como por ejemplo hemos visto el caso del prolactinoma, que produce prolactina, la acromegalia, que produce hormona de crecimiento, o la enfermedad de Cushing, que produce ACTH, ¿no?
o pueden ser no funcionantes si es que no producen ningún tipo hormonal. No producen ningún tipo de hormona. En cuanto a la clínica, va a marcar mucho o va a depender mucho del tamaño y de la función de este tumor. Algo muy importante dentro de la clínica de los tumores hipoficiarios es la presencia de las alteraciones en los campos visuales, ¿no? Yo les había comentado que por encima de la hipófisis se encuentra una estructura que es el quiasma óptico, y cuando la tumoración o hay una tumoración hipoficiaria que crece hacia arriba, como en esta imagen, comprime el quiasma óptico y se produce esta alteración en el campo visual, que es como si el paciente estuviera viendo con binoculares. A esta alteración en el campo visual se conoce como una hemianopsia bitemporal, porque pierde los campos temporales, ¿no? Como si tuviera binoculares, solamente ve la parte interna, que es una alteración del campo visual bastante característico de los pacientes que tienen tumores hipoficiarios que crecen hacia arriba y comprimen el quiasma óptico. También puede haber, obviamente, cefalea, y también pueden haber síntomas y signos clínica, ¿no?, de hiperfunción, si es que se trata de un tumor funcionante, o pueden haber también síntomas de hipofunción, si es que se trata de un tumor hipoficiario no funcionante que es de gran tamaño y comprime las células de la adenopófisis que son encargadas de secretar hormonas. En el caso del hipopituitarismo, hipopituitarismo se define como una deficiencia parcial o total de las hormonas hipoficiarias. Dentro de la etiología del hipopituitarismo vamos a encontrar que la causa más frecuente son los tumores. En los adultos van a ser los tumores hipoficiarios no funcionantes, que como les decía, comprimen el parénquima hipoficiario y hacen que se dejen de producir las hormonas hipoficiarias. Y en el caso de los niños va a ser el craneofaringioma, que es el tumor que con mayor frecuencia produce hipopituitarismo. Una causa importante a tener en cuenta es el síndrome de Sheehan, que suelen preguntar también bastante. Y el síndrome de Sheehan es un hipopituitarismo que se produce como consecuencia de una apoplejía hipoficiaria. Cuando yo me refiero a una apoplejía, me estoy refiriendo a un infarto de la hipófisis que se produce como consecuencia de una hemorragia obstétrica. ¿Qué cosa quiere decir? Se tratan de mujeres que han tenido complicación hemorrágica durante el parto, por ejemplo, por una placenta previa, por una atonía uterina. La paciente sangra en gran cantidad, eso disminuye la circulación a nivel de la hipófisis se infarta y empieza a comprometerse la función de la hipófisis, empieza a presentarse deficiencia en la secreción de las hormonas hipoficiarias. Lo característico del síndrome de Sheehan es que estas pacientes, luego de haber presentado de haber tenido su parto complicado por la hemorragia obstétrica, van a presentar agalactia, es decir, no van a poder dar de lactar y van a presentar amenorrea. Y además de la galactia y de la amenorrea, van a tener también asociados otros síntomas de déficit de otras hormonas hipoficiarias, como por ejemplo síntomas de hipotiroidismo, síntomas de insuficiencia adrenal. Entonces, si ustedes ven un caso clínico en una mujer que tiene el antecedente que durante el parto tuvo una hemorragia obstétrica y luego desarrolla imposibilidad para dar de lactar, amenorrea, síntomas de hipotiroidismo, síntomas de insuficiencia adrenal, entonces estamos frente a un síndrome de Sheehan. En cuanto a la clínica del hipopituitarismo, obviamente va a depender de los ejes hormonales que han sido afectados, ¿no? Si se afecta el eje tiroideo, la secreción de TSH, entonces vamos a tener síntomas de hipotiroidismo. Si se afecta la secreción de ACTH, síntomas de insuficiencia adrenal, ¿no? Si se afecta la secreción de hormonas, de gonadotropinas, el eje gonadal, vamos a tener síntomas de hipogonadismo. Y en cuanto al tratamiento, es importante decir que el tratamiento sigue una secuencia ordenada, ¿no? En este caso, primero, siempre se da o se sustituyen los glucocorticoides,
luego se sustituye la levotiroxina y finalmente se sustituyen los esteroides sexuales, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque si yo doy primero levotiroxina o doy esteroides sexuales, voy a hacer que el poco cortisol que tenga mi paciente se metabolice y puedo desencadenar una crisis adrenal. Por eso siempre voy a sustituir primero los glucocorticoides, ¿no? La hidrocortisona, la prednisona, y luego ya daré el resto de hormonas. Entonces, algunos puntos claves en cuanto a las enfermedades, a la patología hipofisiaria hipotalámica. ¿Quién regula la secreción de prolactina? Acuérdense que la secreción de prolactina se regula a través de la dopamina, que el efecto que tiene la dopamina sobre la secreción de prolactina es básicamente un efecto inhibitorio. Clínica de hiperprolactinemia en mujeres, acuérdense que da característicamente amenorrea más galactorrea. Eso es lo característico de la hiperprolactinemia en mujeres. ¿Cuál es la causa más frecuente de hiperprolactinemia? Quitando la gestación, que es la causa fisiológica, vamos a tener que la causa no fisiológica más frecuente va a ser en este caso la causa farmacológica, los fármacos, ¿no? En cuanto al tratamiento del prolactinoma, habíamos dicho que el prolactinoma es un tumor hipofisiario que produce prolactina, que en este caso es la única patología tumoral en la cual el tratamiento de primera elección no es quirúrgico, sino el tratamiento de primera elección es médico y se realiza con los famosos agonistas dopaminérgicos, donde vamos a tener a la cabergolina y a la bromocriptina. ¿Cuál es el fenotipo de la acromegalia? Habíamos dicho que la acromegalia se caracteriza por la presencia de esa fascie tosca asociado a un incremento de volumen en manos y pies. ¿Cuál es el diagnóstico general de la diabetes insípida? Que vamos a encontrar laboratorialmente que va a permitir el diagnóstico de diabetes insípida. Vamos a encontrar osmolaridad urinaria disminuida más osmolaridad plasmática elevada más hipernatremia. ¿Cuál es la clínica del síndrome de Sheehan? Habíamos dicho que el síndrome de Sheehan se produce por un infarto de la hipófisis como consecuencia de una hemorragia obstétrica. Estas pacientes van a desarrollar luego del parto agalactia, o sea, no van a poder dar de lactar, van a desarrollar amenorrea luego del parto por compromiso del eje gonadal y además vamos a tener otros síntomas asociados a los ejes afectados, o sea, síntomas de hipotiroidismo, síntomas de insuficiencia adrenal asociados junto con la galactia y la amenorrea. ¿Y cuál es el tratamiento secuencial del hipopituitarismo? Acuérdense, siempre primero glucocorticoides, luego se da levotiroxina y finalmente se dan los esteroides sexuales. Entonces, hasta aquí hemos desarrollado la parte de enfermedades de la hipófisis y del hipotálamo.